Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los fanáticos de las series turcas y de las historias de amor y desamor. El título, como ya lo vieron, es Kerem se casa con amiga tras romper con Hande. ¿Qué pasó realmente? Un título jugoso, ¿verdad? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio, vamos a hablar de chismes, de rumores, de lo que se sabe y por supuesto, a dar nuestra opinión. Para los que son nuevos en el canal, sean bienvenidos. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente de las series turcas, sus actores, sus vidas personales y por supuesto, todos los dramas que conllevan. Si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y no se olviden de darle un like a este vídeo si les gusta, eso me ayuda muchísimo. Bueno, entrando en materia, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, Kerem y Hande como los conocimos en Love is in the Air, fue un verdadero fenómeno. La química entre ellos en la pantalla era innegable y, para alegría de muchos, la chispa también saltó en la vida real. Su relación fue seguida por miles y cada foto, cada declaración, cada aparición pública era analizada al detalle por los fans. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, hasta que de repente todo terminó. La noticia de la ruptura dejó a muchos con el corazón roto. ¿Qué pasó? Esa es la gran pregunta. Y ahora, para añadirle más leña al fuego, tenemos la noticia de que Kerem se ha casado con otra persona. Y no con cualquier persona, sino con su amiga. El anuncio de la boda de Kerem fue una verdadera sorpresa. En un principio, claro, el foco estaba en la ruptura con Hande. Pero ahora, el foco se ha desplazado hacia esta nueva relación. ¿Quién es la afortunada? ¿Cómo surgió esta relación? ¿Cómo se enteró Hande? Son preguntas que todos nos hacemos y vamos a intentar responderlas, o al menos, explorar lo que se sabe hasta ahora. Lo primero que debemos dejar claro es que la vida privada de los famosos es precisamente eso, privada. No tenemos acceso a la verdad absoluta. Lo que tenemos son fuentes de información, rumores, declaraciones a medias, y por supuesto, las redes sociales. Y las redes sociales, amigos, son un arma de doble filo. Nos dan información, pero también nos pueden desinformar. Así que con esto en mente vamos a analizar los datos que tenemos. La relación entre Kerem y Hande, como mencioné, fue muy pública. Desde el principio hubo rumores de romance, rumores que se confirmaron poco después. Compartieron fotos, viajaron juntos, se dedicaron mensajes cariñosos en redes sociales. Parecían estar hechos el uno para el otro. Pero lamentablemente las relaciones no siempre son como las pintan en las películas. Después de aproximadamente 1 año y medio de noviazgo, la noticia de la ruptura llegó a los medios. Las razones nunca fueron completamente claras. Algunos rumores apuntaron a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Otros a problemas de agenda y a la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que ambos tenían proyectos en diferentes países. También se habló de la presión mediática que sufrían, y de cómo esto pudo haber afectado su relación. Lo cierto es que en general, la ruptura fue bastante discreta. No hubo grandes escándalos ni declaraciones incendiarias. Simplemente dejaron de aparecer juntos y con el tiempo, dejaron de seguirse en redes sociales. Una señal clara de que la relación había terminado. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo llegó Kerem a casarse con otra persona? Pues bien, aquí es donde entra en juego la figura de su ahora esposa. Se sabe que Kerem siempre ha tenido un círculo de amigos muy cercano. Amigos de toda la vida, amigos del mundo del espectáculo y también amigas. Y una de esas amigas, con quien tenía una relación muy cercana, era su ahora esposa. Según los rumores y repito, según los rumores, la amistad entre Kerem y ella siempre fue muy fuerte. Se conocían desde hace años, se apoyaban mutuamente y compartían muchos intereses en común. Se dice que la amistad evolucionó, y que tras la ruptura con Hande, la cercanía entre ellos se intensificó. El apoyo mutuo, la confianza, y el hecho de conocerse tan bien, pudieron haber sido factores clave en el desarrollo de una relación sentimental.
Es importante aclarar que no hay pruebas concretas de que esta relación se haya iniciado inmediatamente después de la ruptura con Ande. No podemos saber con exactitud cuándo comenzó su romance. Lo que sí se sabe es que la relación se consolidó y que finalmente decidieron dar el gran paso, el matrimonio. Ahora bien, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo reaccionó ante esta noticia? Nuevamente no podemos saberlo con certeza. Ande es una persona muy reservada y aunque siempre ha sido muy amable con los medios, procura mantener su vida privada alejada del foco público. Lo que sí podemos decir es que a juzgar por sus redes sociales, Ande parece estar enfocada en su trabajo y en sus proyectos. Ha estado rodando nuevas series, participando en campañas publicitarias y disfrutando de su tiempo libre. Parece estar bien, y eso es lo más importante. Otro aspecto que debemos analizar son las reacciones de los fans. Para muchos, la noticia de la boda de Kerem fue una sorpresa. Y para algunos incluso un poco dolorosa. Después de haber idealizado la relación entre Kerem y Ande, ver a Kerem casado con otra persona puede ser un poco difícil de procesar. Es normal, es parte de la naturaleza humana. Pero también es importante recordar que la vida de los famosos no es una telenovela. No siempre hay finales felices, y cada persona tiene derecho a rehacer su vida y a ser feliz. En cuanto a las especulaciones sobre las posibles razones de la ruptura entre Kerem y Ande, hay muchas teorías circulando. Algunos culpan a la distancia, otros a la incompatibilidad, y otros a terceras personas. Pero sinceramente creo que la verdadera razón es irrelevante. Lo importante es que ambos tomaron caminos separados, y que ahora, ambos parecen estar felices. La verdad, y esto lo digo con toda honestidad, es que no hay una respuesta definitiva a la pregunta de qué pasó realmente. Solo Kerem y Ande saben la verdad completa. Y probablemente nunca la sabremos. Lo que sí sabemos es que Kerem ha encontrado el amor, y que parece estar muy feliz con su esposa. Ahora, vamos a hablar un poco de la especulación. Ya saben que el mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para rumores. Algunas personas han especulado sobre la posibilidad de que Ande y Kerem nunca estuvieron realmente enamorados, y que su relación fue una estrategia de marketing para promocionar la serie Love is in the Air. Personalmente no creo en esa teoría. La química entre ellos era innegable y creo que sí sentían algo el uno por el otro. Pero como dije antes, el amor no siempre es suficiente. Otra especulación es que la relación entre Kerem y su ahora esposa comenzó mientras aún estaba con Ande. Nuevamente no hay pruebas de esto y sería muy injusto acusar a alguien sin tener la información correcta. Es importante ser respetuosos con la privacidad de las personas, y no dejarnos llevar por los chismes y los rumores sin fundamento. En resumen, la situación es la siguiente: Kerem y Ande rompieron su relación, y Kerem se casó con una amiga cercana. Las razones de la ruptura son desconocidas, y las especulaciones abundan. Lo importante es respetar las decisiones de cada uno, y desearles lo mejor. La verdad es que la vida sigue y tanto Kerem como Ande están enfocados en sus proyectos y en ser felices. Creo que lo más importante es que cada uno encuentre la felicidad por su cuenta. Y como fans debemos ser felices por ellos. En cuanto a la reacción de los medios, fue bastante intensa. Obviamente la noticia de la boda de Kerem generó muchos titulares y comentarios. Pero en general, la reacción fue de sorpresa y de felicitación. Muchos medios destacaron la discreción con la que Kerem ha manejado su vida privada, y el hecho de que haya encontrado el amor con una persona cercana. Así que, resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, Kerem y Ande rompieron su relación por razones que aún desconocemos, y Kerem se casó con una amiga. No hay una respuesta definitiva a la pregunta de qué pasó realmente, pero lo importante es que ambos parecen estar bien y enfocados en sus vidas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya entretenido. Hemos hablado de chismes, de rumores, de lo que se sabe y de lo que no se sabe. Y sobre todo, hemos intentado analizar la situación con respeto y con objetividad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y sus teorías sobre lo que creen que pasó. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura entre Kerem y Ande? ¿Estaban sorprendidos por la noticia de la boda? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas.
Y por último pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.